Buenas tardes, todavía días. Vamos a esperar a que regresen las personas mientras vamos a contar unos chistes. ¿Qué les parece? Ay, no, es que nada más me sé puros chistes de Pepito de niños, pues son los que me cuentan los niños. Y me vuelven a contar el mismo chiste que yo contaba cuando era niña. Yo digo, ay, si supieran que ese chiste de Pepito y la burra que fue por dar cerveza, ay, eso ya me lo han contado muchas veces. No vamos a contar chistes, vamos a iniciar este tiempo y yo quiero aprovechar ahorita este ratitito en lo que llegan todos los demás para, si usted me ayuda recordando las últimas 2 predicaciones. ¿De qué se habló? A ver, platíquenme. De la oración, ese fue Mikey, ¿verdad? Muy bien. Ajá, ¿otro? ¿Alguien más? El cinturón de la verdad. Ajá, muy bien. Mike es el único que sí se acordó de la otra predicación. Durante las últimas 2 semanas hemos estado hablando de, pues, yo no sé si fue coincidencia, pero resulta que es parte de la armadura. La semana pasada fue como una continuación de lo que habíamos comenzado hace 15 días a hablar. Yo tenía toda la intención hace 15 días de cada elemento me olvidé. Sí, gracias, mi fiel escudero. Sí, ya te debo 2. Me olvidé de algo y ahorita lo bueno es que él se está acordando. De todos los elementos de la armadura de que habla Efesios, pero la verdad es que cada uno de los elementos es tan extenso que no me alcanzó más que para el puro cinturón de la verdad y un poquito de la oración. Y luego Mike, la semana pasada, todo el tema solo fue una cosa, ¿verdad? Solo fue de la oración. Ahora yo quiero saber cuántos de ustedes de verdad se convirtieron, como dice la palabra, en no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Sean honestos, ¿cuántos de ustedes de la predicación de la semana pasada a hoy aumentaron o renovaron? Sin mentir, porque acuérdense que la primera fue el cinturón de la verdad. Entonces vamos siendo honestos. ¿Cuántos dicen, yo sí reactivé mi tiempo de oración? ¿O cuántos aumentaron su tiempo de oración? Levante su mano. Ok, quiero que no se trata de exhibirlos porque no es mi intención, yo quién soy para estar exhibiendo, pero sí quiero que aprendamos algo. Cada que nosotros nos reunimos como el Señor instituyó, porque la iglesia es un invento. Sí, pásate bonita. Tienes que hacer un zoom o algo así para que para que no se vea todo el relajo. Cada que nosotros, la Biblia dice que nos reunimos para ser exhortados, para motivarnos y dice para que vayamos siendo edificados de tal forma que lleguemos hasta la estatura del varón perfecto. ¿Sí sabían ustedes que esa es la función de los 5 ministerios? Dice, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de edificarlos a ustedes, a los santos. Entonces cuando nosotros nos paramos aquí, no crean que es así porque me encanta hablar y como en mi casa no me dejan, pues me trepo aquí, ¿verdad? Y aquí para que no me siento poderosa. No, la verdad es que todos los que nos paramos aquí y cuando nos congregamos es para ser edificados. Entonces usted no solo sea un oidor. Quiero que sí veamos ahorita con el ejercicio que hicimos hace un poquitito, ¿cuántos de nosotros solo fuimos oidores? Pero no somos hacedores de la palabra. Hay que ser hacedores de la palabra. Yo creo que todo lo que Mike nos enseñó la semana pasada a mí me desafió y son puras cosas que ya sabemos. Ya lo sabemos, pero no solo hay que saberlo, hay que hacerlo. Entonces voltea con el que tienes a tu lado y dile, ahora sí va la buena. Ahora sí lo voy a hacer. Yo me traje los siguientes 2 elementos que quiero que hoy veamos, que es el escudo y la espada. Parece más un machete, ¿no? Es como es una espada. ¿De qué estilo es? ¿Pirata? ¿Como samurái? ¿No? ¿Árabe? Bueno, luego todos los fanáticos de las luchitas, o sea, hace todos los hombres. ¿Qué les pasa a los hombres con la onda de pelearse?
¿Por qué siempre? Le sale lo gorila, pecho plateado, no sé, espalda plateada. Escudo y espada. Y para esto yo le voy a pedir que nos vayamos al libro de Efesios, capítulo 6. Hoy vamos a ver estos dos elementos que acabo de mostrarles, el escudo y la espada, que en realidad, ahorita vamos a ver, se convierten en uno mismo. Dice 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo creo que alguien que escuche este tema va a decir, pues que no está predicando lo mismo de la vez pasada, parece idéntico, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hasta ahí. Quiero que leamos hasta ahí. Dice, fíjense bien, algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando volví otra vez a leer Efesios, esta cita de la armadura de Dios, desde que estoy así de chiquitita, me la han enseñado. Me enseñaron toda la armadura en la escuelita dominical. ¿Cuántos, Kitty, te enseñaron la armadura? Gesiel, te la enseñaron, ¿verdad que sí te dijeron la espada? Y hacíamos dibujos, porque es hasta como muy tema de escuelita dominical. Y yo me acuerdo que siempre me la enseñaron, pero cuando volví a leer otra vez esta cita, una palabra que me llamó muchísimo la atención es la palabra que está en el versículo 11. Dice, vestíos de toda la armadura. Vestíos de toda la armadura. Y algo que yo entendí en esta ocasión, porque dice ahí que si nosotros nos vestimos de toda la armadura, vamos a poder estar firmes, vamos a poder resistir en el día malo. Y yo muchas veces no he resistido, muchas veces yo no he estado firme. Y algo que me quedé ahí es que dice que es toda. Muchas veces nosotros solamente queremos agarrar un pedacito de la armadura. Por ejemplo, a lo mejor yo he conocido personas, y de verdad es real lo que te voy a decir. Yo conozco personas de oración que de verdad pasaban horas orando. O sea, y no era mentira, no era farol, no son personas que nomás dicen que oran. No, de verdad, me consta que eran personas de oración o que son personas de oración. Y cuando veías su vida, su caminar, su desempeño, su cotidianeidad como cristiano, te dejaban muchísimo a deber. Y yo decía, pero si oran un chorro, o sea, ¿cómo es posible que si oran tanto, su cristianismo no sea el que se supone que debe de ser de una persona que ora 2 horas diarias? Y entonces ahorita que yo estaba leyendo esto, yo decía, pues sí, porque solamente tomaban un elemento de la armadura, solo un cachito, cuando en realidad deberíamos de tomar, ¿qué dice ahí? Toda la armadura. Es decir, Pablo, acuérdense que este Pablo que está escribiendo esta carta, ya es un Pablo, ya no es el Pablo de Hechos. A mí me gusta mucho comparar el Pablo de Hechos con el Pablo de Filipenses, por ejemplo. El Pablo de Hechos es un apóstol peleonero, en mi opinión, ¿verdad? Capaz de que cuando llegue al cielo, en cuanto entre, va a decir, búsquenme una que se llama Ana Zacarías, porque habían de ver cómo hablaba mal de mí esa muchacha. Venga para acá, tráigamela. Así como si yo fuera muy importante, seguramente Pablo está ofendidísimo conmigo. El Pablo de Hechos es un Pablo muy pendenciero, muy echado para adelante, muy argentino, no sé, así como muy todo lo puedo, todo, y se peleaba. Tan es así que de cada ciudad que llegaba, a cada ciudad lo corrían. Ni una más que Corinto, y también ahí estuvo sus pleitos, lo corrían porque defendía la palabra. Han conocido personas así que son bien apasionados de su fe al punto de ser peleoneros.
y que caen mal y que te quieren agarrar a bibliazos y tú así, ay Señor. Y el Pablo de las cartas es un Pablo que ha sido tratado por Dios, un Pablo moldeado, y ahora es un Pablo que te dice, gozaos siempre en el Señor, solícitos en guardar la unidad de la fe, tranquilos, soportaos con toda paciencia, con humildad. Y tú dices, ay mira, yo creo que alguien que leyera sus cartas decía, ¿y qué le pasó al de Hechos? Entonces este Pablo que estamos aquí en esta carta que nosotros estamos hablando, es un Pablo que ya entendió y que ya vivió muchísimo en el camino, que ya transcurrió una historia, y él te dice, mira, yo veo, y dice, tienes una lucha contra carne y sangre. Si tú lees todo Efesios así completito, te vas a dar cuenta de que va a empezar a hablarte de que ahora nosotros somos hijos, que nosotros somos aceptados, que nosotros somos coherederos, porque eso es lo que empieza a hablarles. Empieza diciéndoles, ustedes antes eran injertados, antes estaban en el mundo, antes no vivían sin Dios, vivían en sus delitos, vivían en sus pecados, pero Él te hizo hijo. Él te hizo acepto. Y entonces después de que te dice, tú eras esto, y Él te tomó y te hizo parte de un pueblo, y te empieza a decir, ahora compórtate como es digno. A mí me pega muchísimo cuando Pablo dice en este libro, compórtense como es digno. Comportémonos como es digno de alguien que fue aceptado en el reino. A veces nosotros no somos, y digo somos muy desagradecidos con Dios. Se nos olvida muy rápido lo que dice Efesios 2. Antes ustedes estaban muertos en sus delitos y sus pecados, pero Él nos trajo a la vida. Por eso compórtense como es digno. Y dice, compórtense soportándoos con paciencia los unos a los otros. A mí me llamó mucho esta frase, porque yo sí soporto a muchos de ustedes y ustedes me soportan a mí. Pero algo que, sí, no tienen que decir amén tampoco, o sea, pero todos amén, ahí sí gritaron amén. Pero saben, ahí dice, sopórtense con paciencia. Y a mí yo a veces soporto, pero no con paciencia. Te soporto, pero no con paciencia. Y ahí dice, sopórtense con paciencia. Y luego después de que nos dice cómo debemos de comportarnos, continúa y empieza a decir, si tú quieres permanecer en esta carrera, haz esto que te voy a decir. Yo como maestra les digo a mis alumnos, miren, vamos a hacer este trabajo. Y como yo sé que el trabajo es un poquito difícil, por ejemplo, no sé, fracciones. Porque los niños, no sé qué les pasa con las fracciones, que se ponen todos locos con las fracciones. Entonces, como les digo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a hacer en pasteles para que no te cueste trabajo. Entonces, empieza haciendo rectángulos. Y luego después de ese rectángulo, y yo les empiezo a decir paso por paso, como yo sé o como yo he visto que es más fácil para ellos acceder a ese conocimiento. Entonces tengo unos alumnos muy independientes, por no decir socarrones, así como hay cristianos muy independientes, por no decir socarrones, que dicen, yo lo voy a hacer a mi manera. Y entonces sí, ahí en la palabra dice de una manera, pero yo sé de otra manera. Entonces tengo alumnos que no quieren hacer rectángulos, hacen triángulos. Ellos quieren hacer de veras triángulos. Y no sé si usted comprenda, pero ¿qué es más fácil dividir en fracciones? ¿Un rectángulo o un triángulo? Porque cuando les digo, divídelo en quintos, el triángulo ya se le quedan viendo así. Entonces me hacen unas fracciones, ya se imaginarán cómo dividen, y quedan todas las rebanadas de diferente tamaño. Y entonces ya les digo, no, porque las fracciones tienen que ser iguales. Y ven su triángulo. ¿Y cómo lo divido en 7 partes, por ejemplo? Y yo le digo, pues es que te estoy diciendo que hagas rectángulos, porque un rectángulo es más fácil. O luego cuando son sextos le digo, mira, si lo divides en bandera, como la bandera de México, y luego a la mitad. Entonces el que me hace caso termina el trabajo así.
pero los socarrones no. Entonces Pablo nos está diciendo en la epístola de Efesios cómo tú puedes permanecer firme y cómo resistir a las acechanzas del diablo. ¿Te interesa escuchar cómo? Pero no solo siendo oidores, sino hacedores de la palabra. Y te dice, mira, si tú quieres resistir y permanecer firme, ponte toda la armadura. Ponte toda, no te pongas un cachito, no nomás agarres la oración, no nomás agarres el corazón, el cinturón de la verdad, perdón. No nomás agarres la coraza, no solo agarres el yelmo, no solo te pongas los zapatos del evangelio. No, toma toda la armadura para que podáis resistir en el día malo y que habiendo acabado todo, estemos firmes. Porque hay dos clases. Hace 15 días que yo platicaba con ustedes, veía personas, yo conozco muchísimas y yo sé que tú también, muchísimas personas que durante el tiempo de la tribulación, cuando viene la prueba, cuando necesitan a Dios, ahí están, no faltan a ninguna reunión, vienen a turnos de oración, van al altar, van a reuniones de mujeres, reuniones de varones. ¿Por qué? Porque están en el día malo. Están en el día malo, cuando el diagnóstico de cáncer, cuando se están separando. A mí me ha tocado atender a muchísimas mujeres que mientras están en el proceso de separación, no hombre, son hipercristianas. O sea, María les queda chiquita. O sea, ellas son más piadosas. Pero una vez que termina la prueba, cuando ya no hay, se desaparecen de la iglesia. Empiezan ya nada más a venir el domingo. ¿Por qué? Porque estuvieron en el día malo, pero cuando termina la prueba, dice, aún terminando la prueba, estemos firmes. Entonces esta armadura sirve para antes, para durante y para después. Para nosotros poder terminar esta carrera que tenemos por delante. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Seguros? Ok, entonces, es para ponernos, ¿qué dice? Toda la armadura en el día malo y en el tiempo de la bonanza. Por ejemplo, el rey David, cuando estaba en bonanza fue cuando cayó en pecado. Él debería de estar en la guerra. ¿Y dónde estaba? En su terraza. Y ahí está Betsabé, que siempre otra persona a la que voy a buscar en el cielo. Es decirle, ¿en serio no tenías frío, mija? O hacía tanto calor que te andas bañando en la terraza. Porque yo no me imagino subiendo a mi azotea, porque no tengo terraza, subiéndome a mi azotea, prepárenme aquí la tinita. Ay, qué rico. A empezar, qué pena con Juan, ¿no? Pero, o sea, y ella se puso a bañarse ahí, ¿no? Y entonces, David, estando en un tiempo de bonanza, fue cuando cayó. Fíjense, cuando estuvo en la tribulación, cuando andaba perseguido en cuevas, cuando andaba huyendo, ahí bien firme. Y cuando ya era rey, y cuando ya estaba todo bien, y ahí, y muchas veces nosotros, por eso dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es de que no se siente usted como que, yo ya soy súper santísimo. Ok, vamos a comenzar. Quiero que vayamos, por favor, al libro de Romanos 10:17. Romanos 10:17. ¿Listo? Dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a ver Ahora nos regresamos otra vez a Efesios, ¿ok? Efesios 6, vamos a empezar. Dice, vamos a ver toda la armadura. Nos regresamos a Efesios 6, pero no pierda Romanos 10. Dice en Efesios 6, estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos de la verdad. Y ya me dediqué todo un domingo a enseñarle acerca de aprenda a vivir en la verdad. Dejémonos de ser fingidores expertos. ¿Se acuerdan que hablé de eso? De que hasta fingimos ser cristianos y nos sale rete bien, la gente te compra, el pastor te compra, te dice, ay, no seas bien cristiano. Con nosotros de verdad, y aquí los que tienen muchos años con nosotros, Saúl y Norma, Chuyín y Ale, no nos van a dejar mentir. ¿Verdad que hay personas que nos han engañado bien y bonito de que son bien cristianos? Y incluso ha habido personas que muchos otros nos dicen,
pastor, si usted lo conociera como es. Y Omar y yo le decimos, pero es que de verdad yo los veo y no, pastor, usted no los conoce, porque nos volvemos en fingidores. Entonces hace 15 días hablamos de ponernos la coraza. La verdad es la que nos hace libres, la verdad es la que nos va a defender. Seguimos, después de la coraza dices, ceñidos vuestros lomos de la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Esa si alcanzamos la vemos. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Ahora, no sé si ya identificó todos los elementos de la armadura. ¿Ya los identificó? A ver, ayúdeme. ¿Con qué comienza? El cinturón de la verdad. Ok, a ver, hágale así, cinturón. Póngase un cinturón. Ok, ya se acabó. ¿Qué sigue? La coraza, que sería como la que va aquí, ¿no? El pectoral acá. La coraza de justicia. Luego seguiría ¿qué? ¿Llevamos cuántos elementos? 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Llevamos 2? Cinturón, coraza. Luego ¿qué seguiría? Calzado, un calzado, ¿verdad? Y luego ¿qué sigue? El escudo. Y luego el yelmo, que sería el casco. El yelmo, la palabra yelmo es un casco. El yelmo. Después, la espada y por último, la oración. Es decir, son 7 elementos. Son 7 elementos que yo veo allí en la Biblia. Si alguien ve 8, pues ya después me corrige y pues al cabo, con que te pongas esos 7 la armamos, creo, ¿no? Entonces, dice que pongamos ahora, ahí dice, y tomad el escudo de la ¿qué? De la fe, con que nosotros podemos apagar los fuegos, los dardos de fuego del maligno. Ok, quiero que pienses en un escudo, pero también quiero que pienses en el tamaño del escudo que tú necesitas. Porque yo creo que este escudo le queda bien a Judasito Vallejo, no. Pero a Judasote Ortega, pues como que le va a quedar chiquito este escudo, ¿no? Es decir, el escudo también es proporcional a lo que tú necesitas. ¿Y por qué quiero que veamos este punto? Porque dice ahí que este escudo nos va a servir para apagar los dardos de fuego del enemigo. El enemigo, nuestro enemigo, escúcheme, nuestro enemigo, y diga nuestro enemigo, porque a veces pienso que a usted se le olvida que tiene un enemigo. Y usted dice, ay, no, a mí todos me quieren. Y entonces cuando nosotros empezamos a pensar que Satanás ya nos dejó en paz, que Satanás no tiene nada con nosotros y no tiene ningún lío con nosotros, usted ya está equivocado. Que Jesús nos defienda y que el Espíritu Santo esté con nosotros no significa que Él descanse. Dice, nuestro enemigo el diablo no descansa y todo el tiempo está buscando cómo destruir, cómo matar, cómo robar lo que el Padre te ha dado. Y Él siempre, escúcheme, siempre va a estar buscándote. Siempre va a estar buscando hacerte caer. ¿Cuántos de ustedes no tienen tentaciones? Aunque sea un bebé, por lo menos que levante su mano, no sé. ¿Cuántos de ustedes tienen tentaciones cada 8 días? Bueno, cada tercer día. Bueno, diario. ¿Cuántos tienen tentaciones cada hora? Es verdad, o sea, fíjense, nosotros tenemos todos los días una pelea que ganar. Todos los días. A veces cada hora, a veces por minutos incluso. De verdad hay gente que por minutos cuenta sus tentaciones. Y la única forma en que nosotros dice con que podemos apagar esos dardos que el enemigo nos está lanzando, él siempre está así como a ver cuál pega. Y te va a dar por un lado y te va a dar por otro lado y te va a dar por otro lado y a ver cuál pega. Y lo que nos va a defender dice que es el escudo de la fe con que nosotros podemos apagar los dardos de fuego del enemigo. Pero ahora, cuando nosotros hablamos de la fe, estamos hablando de lo que tú crees. Lo que tú crees te va a defender de lo que el enemigo te va
a estar lanzando. Nos decía Mike la semana pasada, si yo no tengo fe, si yo no creo en Dios, por eso es que no nos acercamos. Él ponía un ejemplo que me gustó muchísimo, decía, cuando yo tengo un lío, y él usó un ejemplo de un lío económico, así en buena onda, ¿ustedes creen que yo voy a ir con Judá, mi hijo, para que me preste 10,000 pesos? O sea, yo lo conozco, yo sé lo que trae en el bolsillo. No, en buena onda, o sea, yo sé, o sea, y yo conozco a varios de aquí, y yo diría, ¿a quién le pido 10,000? Y empezaría a hacerle así, ¿no? Y de pronto me pararía y diría, él sí me puede prestar. No, este me va a pedir a mí. La verdad, ¿por qué? Porque de mi conocimiento de ti, él ponía este ejemplo, ¿no? Y él decía, como yo te conozco, pues por eso me acerco. Y entonces él de ahí sacaba como por conclusión, entonces ¿por qué no nos acercamos a Dios? Si le conocemos. ¿Será que no le conocemos y por eso no nos acercamos? Pues entonces lo que yo creo va a determinar mis acciones. La fe viene por el oír, por eso nos vamos ahora a Romanos, lo que leímos. Y la fe viene por el oír. Es decir, si yo quiero acrecentar mi escudo, porque este es un escudo de fe, es de lo que yo creo. Y entonces yo cómo puedo, cuando estás aquí arriba el tiempo cómo vuela. Me estoy poniendo un lap para no equivocarme. Este escudo va a crecer de acuerdo a lo que tú crees. Cuando tú recién empiezas a conocer a Dios, este escudo es chiquitito. A lo mejor solamente conoces de Dios algo pequeñito. Y ese escudito, imagínate un escudito así, tamaño celular. Este es mi escudo. Entonces andas así con los dardos de fuego del enemigo. Y pues obvio que te trae una paleada todo el tiempo, ¿no? Porque este escudito no te defiende de nada. Porque tú crees muy poco, sabes muy pocas cosas de Dios y crees en tu corazón muy pocas cosas de Dios. Pero conforme nosotros vamos aumentando lo que hemos oído, lo que nosotros creemos de Dios, este escudo se va haciendo más grande. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Qué tenemos que oír? La palabra de Dios. Y entonces cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, y regreso al ejemplo de Mike, cuando yo conozco que Él puede, que Él me puede ayudar, porque yo conozco su economía, porque yo conozco su capacidad, yo me voy a acercar a esa persona. Igual es con Dios. Cuando nosotros empezamos a oír de Él, el oír la palabra, el oír lo que la palabra dice, va a empezar a cambiar lo que yo creo. Cuando yo empiezo a creer, y yo les quiero contar, yo no me di cuenta en qué momento, sí me di cuenta en qué momento. Cuando a mis hijos los diagnostican con su enfermedad de los ojos, en ese momento se sembró en mí un dardo, así literal un dardo que llegó pero a mi corazón y anidó en ese lugar. Donde yo empecé a decir que Dios no era bueno y no era justo. Y cuando tú empiezas a creer eso en tu corazón, lo que tú crees, porque la fe no es solo puras cosas buenas, es lo que tú crees. A veces tenemos fe contraria, ¿no? No, yo sé que Él es malo, yo sé que Él es injusto. Y entonces, lo que tú crees se va a traducir en tus acciones. Entonces vas a empezar a dejar de acercarte a Él. Ya no vas a llegar con un corazón abierto. ¿Para qué vas con Él si no es bueno? Si Él no es un Dios justo. Si Él mira lo que está haciendo. Él nunca me escucha. Entonces nuestra fe está muy determinada por lo que yo creo de Dios. Hace rato cantábamos la canción de Yahvé, Jireh, Rafa. Y cuando lo estábamos cantando, yo la verdad estaba pensando, Shaddai significa que Él es suficiente. Porque tú no sabías, esta canción se trata de los nombres de Dios. Es como a mí me puedes decir Ana, me puedes decir Carmen, me puedes decir, si tienes mucha confianza, me puedes decir, en mi casa me dicen la nanis, mi esposo me dice flaca, por fe, yo creo que es una declaración profética, flaca. Son mis nombres,
son mis nombres y cada uno de esos representa algo de mí. Cuando yo escucho la nani, así cuando me digo la nanis, me siento otra vez una niña chiquita, porque esa palabra solamente la usan mis tíos, mi mamá. Entonces soy como que dejo de tener 48 años para volver a tener 5, porque soy la nanis. Pero cuando mi esposo me dice flaquita, me convierto en toda una mujer empoderada. Dime, mi amor. Cada uno de estos nombres representa algo de mí. Igual estos nombres que nosotros cantamos. Cuando decimos Shaddai, la palabra Shaddai significa un Dios que es suficiente, que no me hace falta nada, que yo adentro del Shaddai me puedo estirar como un bebé en la matriz y puedo dar vueltas y girar y no me hace falta nada. Tengo todo, tengo protección, tengo dirección, tengo alimentación, tengo seguridad, tengo identidad, tengo todo. Él es el Shaddai. Cuando decimos Jireh, estamos diciendo, Él es mi sanador. La palabra Jireh significa el que sana. Y cuando tú estás cantando, Jireh se manifestará. Y tú sabes que tú tienes una enfermedad. Perdón, Rafa, dije, Jireh es proveedor, perdón. Rafa es sanador. Perdón, es que me emociono. Rafa es mi sanador. Y cuando tú cantas Rafa, no es Rafa, Rafa, con acento en la A, porque Rafa, ven para acá, no, Rafa. Rafa es mi sanador. Y si tú estás enfermo, tú puedes empezar a decir, sáname. Rafa se manifestará y tú puedes hablar y decirle, esta diabetes, este riñón enfermo, esta articulaciones desgastadas, esta ceguera, mi sordera, la presión alta, toda la enfermedad que tú traes junto con tu mayordomía, vamos aclarando, porque Señor, sáname del riñón y tomándome 5 cafés. Sentí una revelación así, diarios. O sea, no, tenemos que oramos, pero a la vez somos mayordomos, ¿no? Y por eso cantábamos de lo que tú conoces de Dios, de lo que tú sabes de Dios, tu fe aumenta. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Pero sabes, y ahí es donde se va a ligar con la siguiente elemento que viene ahí en la armadura, la espada. Mira, el escudo es un elemento defensivo. Este es uno defensivo. Este es para defenderte. Pero la espada es un elemento de ataque. Porque nadie agarra la espada y se la pone acá atrás y empieza a dar escudazos, ¿verdad que no? Agarras la espada y con la espada peleas y con el escudo te defiendes. Pero curiosamente, los dos elementos tienen que ver con la misma cosa, la palabra. La palabra de Dios. Y yo quiero de verdad hacer énfasis en esto. Lo que tú crees determina tus acciones. Lo que tú crees, mira, tú te comportas como te comportas debido a lo que tú crees. Si tú vives en tristeza y en depresión y todo ese rollo y en adicciones, está basado en lo que tú crees. Y lo que tú crees va a determinar, les decía, todas tus acciones. Todas tus acciones, la manera en cómo tú hablas, la manera en cómo te comportas, la manera en cómo te relacionas con los otros, está determinado en lo que tú crees. Por eso es tan importante cambiar lo que creo. ¿Y cómo se cambia lo que creo según la Biblia? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y me regreso al ejemplo de la semilla, porque no los quiero dejar con la mitad del chisme. Va a decir, oh, la pastora se quedó. Y sí se habrá sacado la semilla esa que se arraigó o no se la sacó. Entonces, me acuerdo en un tiempo de devocional, yo no, si usted no lo sabía, yo sé que tengo cara de gringa, pero no hablo inglés. No, medio de pronto entiendo una que otra palabra y sí, lápiz, pencil y todas esas, ¿verdad? Y una que otra palabra que no puedo decir aquí, que también me la sé, porque en las películas las dicen mucho y pues se las aprende uno. Pero sí medio entiendo, o sea, y entonces me gusta a mí, pues no sé ni por qué medio loca, escuchar a un predicador que se llama Bill Johnson, que es el director de Bethel Church en los Estados Unidos, en Redding, California. Y ya sé que está medio loco porque yo escucho toda la predicación y le voy a entender el 20%.
Pero sabe, no sé si me siento o no, ni siquiera sé, no tengo lógica para decirle por qué me pongo a hacer eso. Y entonces escuché un tema y yo estaba llore y la gente ha dicho, oh, él entendió todo. No, fue el Espíritu Santo. Y luego después busqué esa misma predicación subtitulada. Y saben, bueno, sí la entendí unas partes, pero la busqué totalmente subtitulada y toda la predicación hablaba de que Dios es bueno y Dios es justo. Y entonces él empezó con la Biblia a llevarnos paso a paso de cómo Dios es bueno. Y me costó muchísimo trabajo. Yo estaba llorando porque yo tuve que reconocer que Dios es bueno. Y que si mis hijos estaban padeciendo esa enfermedad es porque Él es bueno. Y que eso que ellos tenían era de parte de Dios y era bueno. No quiero meterme en líos con esto de que si la enfermedad es de parte de Dios o no, pero la situación en sí era buena, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que Él era justo. Y que Él era justo. Y me vapuleó. Ahora, no crean que con una sola predicación, uy, no, ya me levanté. No, tardé mi ratito pues en ir aprendiendo esta verdad en mi corazón. Ahora, cuando esta verdad y esta mentira de Satanás pudo ser desarraigada de mi vida, mi relación con Dios, mi forma de ver a Dios cambió radicalmente. Dejé de ver las injusticias, dejé de ver todas las cosas malas que pasan en el mundo y en realidad empecé a ver cómo Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora, ¿cómo cambió? Y entonces cuando Satanás venía y volvía a lanzar un dardo de fuego contra mi vida, en este mismo aspecto de que Dios era malo, de que Dios era injusto. O sea, cada vez que de pronto, porque esta enfermedad de estos chamacos es como muy latosita, se mantiene como en una meseta, o sea, no avanza, ellos están bien tranquilos y de pronto un día Judá se levanta y me dice, mamá, como que estoy viendo menos, estos lentes ya no me están sirviendo. O sea, cada vez que ellos hacen una frase como esa, o sea, me mandan a... Pero mi escudo, es al revés, perdón. Es que esta cruz, perdónenme. Mi escudo cada vez es más grande. La siguiente vez que Judá se levantó y hasta les digo, ya no me digan, háganse los tontos, finjan que siguen viendo, háganle así, no, sí, veo súper bien. Me acuerdo, se levantó y fue a nuestro cuarto y nos dice, no me están sirviendo estos lentes porque ya no estoy, como que aumentó más la pérdida pues de la vista. Y cuando él me dijo eso, volvió otra vez esta onda de Dios no es bueno. Pero ¿qué creen? Mi escudo estaba más fortalecido, estaba más grande y yo pude agarrar mi escudo y hacerle así y decir no, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y ese dardo lo rebotamos. Rebotamos el dardo. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo una palabra que me dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cada vez que yo declaro que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y lo creo, yo puedo rechazar en fe todo lo que Satanás quiere llegar y atacarnos nuestra vida. Y yo te estoy poniendo mi ejemplo, pero ¿dónde tú necesitas este escudo? Este escudo no va a venir por buenas vibras, por las declaraciones como ese libro del secreto, ¿no? Tú nomás decrétalo. No es decrétalo, nomás por decretar algo. Viene por la palabra de Dios. Pero ahora, ¿de qué tamaño es tu escudo? ¿Qué tanto tú conoces de la palabra? ¿Qué tanto tú conoces la palabra? Dime qué versículos sostienen tu fe cuando estás en medio de una crisis. ¿Qué versículos sostienen tu fe? Porque si tu escudo te sabes 3 versiculitos y pues esos 3 versiculitos no te sirven para defenderte de todos los ataques del enemigo. Necesitamos aumentar nuestro escudo y este escudo se aumenta con la palabra. Necesitamos regresar a la palabra. La palabra de Dios es una palabra que está viva,
y es eficaz. Esto, si quieres, lo puedes leer en 2 de Timoteo. Ese es un versículo bien clave, ¿sí lo conocen? Está en 2 de Timoteo, también que me lo sé que no me acuerdo. 2 de Timoteo, ¿qué? ¿3? A ver, búsquenmelo. Es 2 de Timoteo. Lo bueno es que son bien poquitos capítulos. Ahí en cabina, ¿lo tienen? 2 de Timoteo. Ajá, sí, ese. Ah, ok. 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? ¿Lo pueden leer? Porque y útil para instruir en justicia. No, pero no quiero ese. Quiero el que dice que la palabra de Dios. Hebreos 4:12, perdón. Hebreos 4:12. Ay, pastor, sí sabe. Miren, él tiene ese versículo grabado en su corazón. Por eso lo supo decir rápido. Yo no tanto. Porque la palabra de Dios, sí es cierto, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, yo no sé qué tenga este libro. A mí me gusta mucho leer. Si tú me conoces, tú sabes que de verdad no estoy faroleando. Me gusta mucho leer, mucho. Y yo he leído muchos libros, pero este está vivo. Tiene algo que transforma tu vida. Es increíble porque son las mismas 27 letras del alfabeto, las mismas combinaciones gramaticales de cualquier otro libro, pero este está vivo y tiene algo que transforma tu vida. Dice que penetra hasta partir el alma. ¿Hasta partir qué? Tu alma, tus emociones, todo eso donde están todas tus emociones corrompidas, penetra hasta partir el alma y discierne tus pensamientos y discierne las intenciones de tu corazón. Así de poderoso es este libro. Es un libro que te lee. La palabra de Dios es viva y eficaz y discierne tus pensamientos. Esos cochinotes pensamientos que tienes, no os hagáis. El otro día le dije a una persona, le digo, ay, ¿qué estarás pensando? Que yo pudiera saber lo que tú estás pensando. Y me contestó, no, pastor, usted no quisiera saber lo que yo pienso todo el tiempo. Y luego me le quedé viendo y así con su cara, dije, no, sí es cierto. No, qué bueno que no sé. Imagínate que yo te vea y pueda ver lo que tú estás pensando todo el tiempo. ¿Te gustaría exponerte así a que tus pensamientos? Pues la Biblia los discierne. Y tus intenciones de tu corazón. Este libro está vivo y produce un efecto en tu vida impresionante. Si en cabina pudieran poner las estadísticas, en lo que lo ponen yo sigo predicando. En cuanto lo tengan lo ponen, yo voy a fijarme. Este libro está vivo y necesitamos, quiero que vean ahí esas estadísticas, obsérvelas. ¿Ya las tienen ahí? Miren, dice, yo soy la que no veo. Esta estadística fue aplicada a 40,000 cristianos, 40,000 personas. Las personas que leen su Biblia, fíjense, reducen un 61% la probabilidad de mirar pornografía. 61% la probabilidad de que tú veas pornografía. Ni les voy a preguntar, voy a dar por hecho porque la estadística dice que todos aquí ya vieron. Y más los hombres, también las mujeres, no se hagan. Y yo sé que muchos de ustedes aquí que están aquí, atados a la pornografía y han deseado, Señor, quítame, ay, después de que la viste, te quedas, ay, ahora cómo me quito esa imagen de mi cabeza. Y quieren quitar, Señor, no me podrás resetear, así echarme cloro y lejía para que se vaya estas imágenes que ya tengo grabadas en mi cabeza y que me están impidiendo mi caminar cristiano. Dice el Salmo 119, 105, ¿con qué limpiará el Salmo 119, versículo 20 y algo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sabes? La palabra de Dios limpia tu cerebro, de verdad que lo limpia. Yo soy testigo de que lo limpia. Lo limpia. 61% menos de probabilidades, si lo regresan por favor, de ver pornografía. Una persona que lee constantemente su Biblia. ¿No quisieras agarrar esa oferta el día de hoy? Y decir,
¿de verdad? O sea, ¿me voy a reducir la probabilidad de ver pornografía a 61%? La que sigue dice, no veo. Estancamiento. El 60% de las personas que leen su Biblia declaran que se sienten menos estancados en su relación con Dios. Una persona que lee su Biblia deja de sentirse estancado. Hay gente que dice, no, pues que yo siento que ni avanzo, yo siento que pues vengo a la iglesia y pues como que sigo siendo el mismo pecador, no avanzo, no crezco. 60% menos estancado. Un 57% personas reducen el alcoholismo. 40% la amargura. 32% problemas de ira y no de ira. Ira. Es que el otro día estaban mis alumnos, estaban así, iré maestra, iré. Y pues iremos. Y ya cuando les digo, ira, ¿qué necesitas que ire? Se me quedan así, no, que mire. Entonces no diga ira, diga mira. Hermanos, es mira, una M, nada más, métanle una M, así, sencillo, mira, ¿ok? Iren pues. Problemas de ira, 32% menos. Mujeres neuras. Hay que leer la Biblia. 30% menos la sensación de soledad. ¿Está vivo o no está vivo este librito? Eso no te pasa con leer una novela de Jane Austen. O sea, yo puedo leer a Nicholas Sparks y no se me quita el 61% de mirar pornografía. Este libro está vivo y es tu escudo y es tu espada. Tú no solo puedes defenderte de Satanás, sino además puedes atacar al enemigo con la palabra. Jesús se defendió con la palabra. Y nos decía Mike la semana pasada, nosotros no somos más grandes que Jesús. Y si Jesús necesitaba orar, tú más. No sé, si Él es el maestro, yo soy el padawan. Y Él necesitaba orar, y Él necesitó saberse la palabra y se aprendió la escritura, cuanto más tú y yo, amigo. Pero nosotros nos sentimos más poderosos que Jesús. No, yo puedo solo con declarar 2, 3 versículos que me sé. Y tienes un escudito así de chiquito. Y por eso no puedes resistir. Y no puedes atacar a Satanás. Y por eso siempre dice la Biblia que Satanás te trae como una hojarasca. Dice que somos llevados por todos lados. Ay, nos trae la ola para arriba y para abajo. Y así, revolcado. Y otra vez, teníamos un hermano que venía a la iglesia, que venía, duraba un mes viniendo firme, porque era bien así, bien, de esos así muy sanguíneos, que en la victoria y te contestaba. Y luego se nos desaparecía 3 meses. Y luego cuando lo veías, te decía, caí en las garras de Satanás. ¿Por qué no había venido? Caí en las garras de Satanás otra vez. Y ya otra vez se aventaba unos 2 meses viniendo. Y ya cuando lo dejabas de ver, hasta decíamos, si el hermanito tal ha de haber caído en las garras de Satanás. Y él era así, o sea, de verdad se la pasaba revolcado. ¿Por qué? Porque no tenía forma de mantenerse firme. Forma de mantenerse firme. Quiero que puedas tú pensar ahorita, quiero que pienses, de verdad, piensa en el tamaño de tu escudo y en el tamaño de tu espada. Acuérdate que esto es la palabra. ¿Cuánta palabra hay en tu vida? ¿Cuánta Biblia hay en tu vida? ¿Cuánta Biblia hay? ¿Cuánta? Esta semana, ¿cuánta traes? ¿El mensajito que te mandaron, el versículo del día? Les doy para que asimilemos esto. El pastor con el equipo de encargados nos puso a hacer nuestro devocional. Fíjese nomás, los encargados, no nos mire mal, somos humanos. Él tuvo que ponerse, a ver, yo quiero que cada miércoles que nos vemos, usted me va a enseñar su libreta y quiero ver lo que usted está aprendiendo de Dios. Y la primera vez salió bien enojado, venía en el coche. Les platico, ustedes no lo vieron porque es bien despistado, pero ese día venía en el coche, estoy súper decepcionado, porque no me hacen caso, si fue algo que les pedí, y nosotros así, Judá y yo, ¿no? Porque también nosotros no habíamos traído la libreta. Judá atrás y yo así. Y entonces yo me defendí con la palabra
Y le dije, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad de la fe. ¿Se fija cómo sirve la palabra para defendernos de los dardos del enemigo? Y él perdón. Y entonces ya él ya no, le digo, Mar, tú insiste. Ahora, ¿por qué? ¿Es por chupar la alegría, como dice mi amigo el negrito? No, es porque de verdad, en la medida que más palabra traigamos, ahora los que están en ese miércoles, sí o no, aunque sea obligado, el hecho de estar, no, porque a lo mejor sí de pronto es, ay, nos va a pedir la libretita, aumenta tu capacidad, aumenta tu escudo, traes palabra en tu vida y estas son estadísticas sencillas, pero hay muchísimas otras cosas más. Quiero que vayamos y con esto voy a empezar a terminar. Ay Dios, ¿por qué el tiempo corre tan rápido? Salmo 119, versículo 9, era 9, 119, 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Yo este versículo me lo he sabido desde muy chiquilla, pero fíjense, ahora ya que soy, que ya tengo casi nuera, ya que me estoy haciendo más viejita, ahora veo en la juventud, yo pienso, a ver, dice que ¿con qué guardará el joven, con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Fíjense, hablando del camino de un joven, el camino de ustedes, su camino, ¿qué es lo que más les estorba? En buena onda, miren, así, estadísticamente, la mayoría de los jóvenes, su principal piedrota es la fornicación, la pureza sexual, es la mera, ¿sí o no? Yo me acuerdo cuando yo era soltera, yo le decía a Amor, ay, si nos quitaran el pecado sexual seríamos santos. Yo así pensaba, yo decía, todos los demás, ay, a mí que la mentira, que no, hombre, el pecado sexual, ese es el chido, esa es nuestra principal piedra. Si nosotros aplicamos la escritura, cuando un chico conoce la palabra y la cree, y él sabe, por ejemplo, que la fornicación es, y los volteó a ver, ¿verdad? Que la fornicación, es que aquí tengo a puro chavo, mira, y luego pum, nos brincamos a... y Omar. Cuando yo leo la palabra y yo la creo, cuando venga la tentación sexual, yo tengo un escudo para defenderme, porque yo sé lo que la Biblia enseña. Cuando viene ese muchacho todo muy guapetón y todo, pero yo sé que no es de mi fe, y yo sé que es un yugo desigual, y yo me sé la palabra, y yo sé que dice, no os unáis en yugo desigual. Yo agarro mi escudo y literalmente me defiendo del monote ese guapetón. Y yo digo, no. Y ese dardo de Satanás con cara de Audi, con cara muy guapetona la chica, me defiendo. Y ¿saben qué? Nosotros adultos, si no hemos visto a nuestros chicos fracasar en el camino por la pureza sexual, por equivocarse en su elección de pareja, por ejemplo, y arruinan su existencia. Que Cristo nos restaura, sí, todo ese rollo, pero nos damos unas vueltesotas por Egipto. La palabra nos fortalece, es tu escudo y es tu espada. Por eso es tan importante que nosotros tomemos estos dos elementos y no tengamos nuestra Biblia arrumbada en el coche, en la cajuela, y ya la traes cargando del domingo, y para que no se te pierda, ya la traes en la cajuela para el siguiente domingo, ahí sigue. Y la tenemos ahí, aquí ha habido, hasta las agarramos de Oscar, a ver, y hasta nos agarramos viendo de quién es. Uy, este fulano, a ver el domingo que leyó, porque aquí dejó su Biblia. Y ya sabemos el nombre, porque aquí la abandonan, aquí en la plataforma se nos quedan un buen de Biblias. Y la Biblia es útil para todo. Escúchame, para todo. Miren, en el Salmo 119 le recomiendo que lo lea, pero quiero leerle bien rapidito. En el versículo 25 dice, abatida está mi alma, vivifícame según tu palabra. Cuando andamos todos apachurrados, su palabra
nos levanta. El versículo 28 dice: se deshace mi alma en ansiedad. ¿Y qué sigue? Dice ahí: susténtame según tu palabra. Miren, cuando yo estaba chiquita nos cambiamos a una casa. Bueno, cuando yo cumplí 11 años, yo me había cambiado 17 veces de casa. Yo hasta las conté. Y hasta de ciudad, viví en Celaya, en Salamanca, en León, 17 veces. Entonces, en una de esas que nos cambiamos, yo tenía 8 años, 7, 8 años. Y me acuerdo que íbamos entrando en un departamento aquí en la Costa Rica y empezaba a decir que había muchísimos alacranes en esa casa. No, es que aquí hay un chorro de alacranes y bajan y hasta justo decían que por mi ventana, la que iba a ser mi cuarto, por aquí bajan. No, pero y yo soy una persona que tengo una fobia con los insectos. Tengo un problema con todo tipo de insectos, pero todos: arañas, moscas, zancudos, cucarachas, alacranes, todo lo que sea insecto que esté en ese mundo animal, me da muchísimas ansias. Entonces estaban hablando los adultos de los alacranes y yo así. Entonces en la noche, a la hora de irme a acostar, yo iba, de verdad, recuerdo esa noche y fue horrorosa para mí, porque yo estaba así y luego mi cama quedó pegadita a la ventana y yo estaba así, mira, me recorrí hasta la otra orilla y nomás viendo la ventana, ¿no? Y yo me acuerdo, pues, que mi mamá sí fue una persona que nos enseñó muchísimo Biblia. Y mis recuerdos de niña, según yo, horas. Según yo, a lo mejor fueron 5 minutos, ¿verdad? Pero yo agarré mi escudo sin saber que era mi escudo y me acuerdo que estaba: porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque en paz me acostaré y así, es Salmo 4:8. Porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Según yo, horas diciendo, a lo mejor fueron 3 minutos, ¿verdad? Ya ven cómo son los niños, que luego se duermen. Pero de verdad, yo estaba de 8 años diciendo: porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Esa cita bíblica en mi corazón era real. Yo sabía que yo me podía dormir confiado porque Él estaba conmigo. Yo podía decir: porque solo tú me haces vivir confiado. Y yo estaba así diciendo: porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, y así contra los alacranes, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y mi escudo me defendió del temor. Cuando ustedes se van y dejan el auditorio vacío y nosotros nos quedamos aquí y tengo que ir al baño, yo soy bien miedosa, pero miedosa, y todo solo así, y más cuando Oscarito apaga porque quiere ahorrar luz. Y entonces, de verdad, si ustedes me vieran mi escudo, y ahí voy diciendo: miedo, vete de aquí en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y ahí estoy yo: porque miedo, vete de aquí en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y así voy, tengo mis 48 años, pero yo, pues me da miedo, se me va a parecer la viejita. Y luego me cuentan cada historia, que la viejita del pozo y que no sé qué. Ay, se me cayó el escudo. Ay, ya se me cayó el escudo. La palabra te guardará. ¿Cuántos de ustedes tienen una historia de estar en una situación difícil y un versículo te defendió? Y estuviste como loquito repitiendo ese versículo. Una promesa que está en la Biblia te defendió. Esa promesa te defiende. ¿Qué pasaría si aumentaras la cantidad de promesas que están en tu vida y que tú puedes tomar en el día de la adversidad para estar firmes? Cuando el pueblo de Dios, Moisés le pidió, si gusta ir pasando el que va a pasar, no sé quién vaya a pasar, para que me ponga musiquita de arrepentimiento. Cuando el pueblo de Dios iba a atravesar el desierto, Dios les pidió: vengan y suban al monte. ¿Y qué quería darles en ese monte? Su palabra. Él quería darles al pueblo de Dios su palabra. Quería darles su palabra. ¿Y qué hizo el pueblo? No me des tu palabra, que Moisés suba en mi lugar. Porque saben, la palabra nos da miedo. ¿Sabes por qué nos da miedo leer la palabra? Porque la verdad nos va a confrontar. Porque la palabra nos va a confrontar. Va a confrontar con muchas decisiones que tú estás tomando actualmente.
con muchas costumbres que tienes, y la palabra te va a decir: hey, eso que tú estás haciendo está mal. Cuando tú lees en la palabra, por ejemplo, que dice: esposos, amad a vuestras mujeres y trátalas como vaso frágil. Y no es porque nosotros seamos debiluchas, te está diciendo tú cómo debes de tratarlos. Y luego tú ponte a analizar cómo tratas a tu esposa: como un vaso frágil, como una copita, de verdad una copa de vidrio, o la tratas como si fuera de peltre desportillado. Ay, ahí la cazuela ahí toda cochambrosa, de esas cazuelas que ya hasta tienen pegada la grasa. Ahí está la cazuela, ahí está el pocillo ese, hombre, el tepalcate. Cuando nosotras mujeres somos confrontados con la palabra y dice: no son dueñas de sus propios cuerpos, sino que tu cuerpo le pertenece a tu esposo. Ay, a mí ese versículo, estoy confrontado con la palabra. Cuando leemos en la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Oh, chala. Cuando nosotros podemos leer en la palabra que dice: cuida el templo, porque tu cuerpo es mío y es templo del Espíritu Santo, no permito que lo maltrates. Y tú, ay, con la tortota así, y la coca. O sea, si quitas la coca, la torta como queda, ¿no? Y tú lo lees y dices: ay. La palabra nos confronta. Y por eso nosotros, como el pueblo, así como hace muchísimos años el pueblo no quiso subir y no agarrar la palabra, y que la palabra de Dios no fuera revelada a nuestras vidas, muchos de nosotros así le hacemos y rehusamos ir y leer este libro que está vivo. Este libro que está vivo, las letras están vivas. Mira, de verdad, hasta por conveniencia, 61% menos probabilidades de mirar pornografía. Eso es mucho y sería buenísimo para tu vida. ¿Sabes? Entre la predicación de Mike, desde que empecé con lo de la coraza, el Espíritu Santo me reprendió a mí en estos últimos días de mi tiempo de oración y de mi tiempo de devocional, empezando con Omar los miércoles, ¿no? Que nos pidió la libretita. Y algo que a mí me entristece, a mí personalmente, es que ¿saben qué? Él jamás me ha fallado. Es hasta absurdo de mi parte. Todas las veces que yo me he propuesto restaurar el altar de mi vida, que yo he dicho: voy a restaurar, porque mi altar de adoración, mi tiempo devocional, lo he descuidado, y me regreso otra vez a mi cuarto de oración, y me regreso otra vez. Todas las veces Él ha vuelto a ser fiel conmigo. No ha habido ni una sola vez que Él me haya dicho: ah, no, ya llevas como 20 veces, no, ya ni te creo. Ah, sé que sí, órale, hágase para allá. No, ya me voy a ir con las personas que sí son fieles, no como tú, infiel. Jamás. Jamás, 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 jamás me ha dejado. Jamás. Nunca me ha fallado. Yo he sido tan infiel y Él ha sido tan fiel. Y hace rato que estábamos cantando que pagaré todo o algo así, que voy a pagar mucho precio, algo así. No importa el precio, no importa el precio. Y de verdad me quedé: no importa, ¿cómo? Ya estoy cantando otra, no importa el precio del perfume real. ¿Cómo va? Se vale más, mucho más. No importa todo lo que cueste. Lo cantamos así: no importa todo lo que cueste. Y luego Dios te dice: nada más son 10 minutos de levantarte más temprano. 10 minutos. Lo que cueste. No podemos ni apagar la televisión, pero lo que cueste, levántate más temprano, duérmete poquito más tarde, pero lo que cueste, ahí estamos aquí. Hasta decimos me acordé de un chico porque decía que él hablaba inglés, y entonces le dice mi hijo Baruch: ah, sí, ¿qué? Y le da una frase y vuelve y dice: no, una más difícil.
Así nosotros, 10 minutos. No, algo más difícil, mándame a los países musulmanes. Ese es el precio que quiero pagar. Mira, paga el precio de levantarte 10 minutos más temprano. Paga el precio de apagar tu celular. Y dedícate 15 minutos a leer la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Él es fiel. Él es fiel, de verdad. Es fiel. Pruébalo. Prueba esta semana. Que la siguiente semana, si decimos, ¿quién sí fue un oidor? ¿Y quién fue un hacedor de la palabra? Tú vas a estar esperando y luego, pregunte, pastor, pregunte. Ahora sí pregunte. Porque yo quiero ser un hacedor de la palabra. Y yo quiero que tú compruebes, de verdad, compruébalo. Comprueba cuánto desciende tu tentación para la pornografía. Comprueba tu estancamiento espiritual. Comprueba tu soledad. Comprueba la amargura. Comprueba la ira. Compruébalo. Y te vas a dar cuenta que es real. Es real. La palabra de Dios nos protege, pero también nos defiende. Podemos defendernos del enemigo. Dice en Colosenses, no me acuerdo qué versículo, te digo que ya me está dando el Alzheimer, oigan. No, rechazo, como arrebato. Colosenses 16, Colosenses 3:16, y con esto termino. Dice, la palabra de Cristo, ¿qué dice? En abundancia. Escúcheme, en abundancia. ¿Sabes lo que es abundante? Abundante es que se derrama. Que tú puedes usar un versículo para todo. Que tú puedes todo el tiempo estar usando la palabra. Y cuando alguien te pregunte, tú no le puedas decir, ay, pues fíjate que el otro día escuché a Galilea Montijo que dio un consejo muy bueno. No tengas que estar diciendo esto, puedas decir, pues la palabra dice esto. Oye esto, la palabra dice esto. Cuando tu hijo te pregunte, oye mamá, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no podemos participar del Halloween? Y tú le dejas decir, ay, pues no sé, pues ya ves el pastor que dijo que no, que porque es malo. Pero tú vas a ir al alfa. Tú vas a hacer alfa, tú no vas a hacer de los Halloween. No le contestes así, que tú le puedas decir, ah, mira, es que la palabra dice que Él es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Y tú le puedes usar la palabra. Y cuando tu hijo adolescente llegue y te diga, y yo quiero tener novio, ¿y por qué no puedo tener novia? Y tú le puedes decir con la palabra. Y le puedas mostrar con la Biblia cómo el noviazgo en la Biblia no existe, y cómo está el compromiso y el desposorio y todo ese rollo. Y cuando tu esposa te pregunte algo, o cuando a mí me encanta usar la palabra a veces cuando me peleo con Omar, porque hasta vuelto y le digo, tus oraciones no van a ser contestadas, ¿eh? Yo nomás te digo, porque ahí dice que si tú no te arreglas conmigo, Dios no te escucha. Y luego Él me las regresa, no crean también que se queda. Y estamos usando la Biblia, ¿no? Pero la palabra te defiende. La palabra te defiende. No podemos ser cristianos que no conocen su Biblia. Yo los veo cuando busquen la cita tal en los altares, y luego se ve quién. Busque por favor Hebreos, no sé qué. Voy a imitar algunos. En el índice. ¿Sabes eso qué es? Que usted no lee su Biblia. Apréndase la Biblia. Termino diciendo esta frase que dicen los gedeones: la Biblia, léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo.